Entérate Colombia. Cepeda y Petro no 22 minutos de la reconocen los mañana, a esta hora resultados de las habla Iván elecciones Cepeda, y no se escuchemos. quedarán quietos. Ya están planeando momento cómo robarse las político. elecciones y hacerse al Y en poder. tercer lugar, darle Pero algunas antes de empezar, respuestas si quieres estar a al día de la actualidad locución que política del escuchamos país, anoche suscríbete del al canal y candidato activa la Abelardo campanita. de la Espriella. Entonces, con relación a lo primero, ustedes pudieron constatar el resultado de las elecciones en la noche de ayer o en la tarde de ayer. Arroja una diferencia supremamente estrecha entre ambos candidatos. Una diferencia que es inferior al 1% y que está entre las diferencias más estrechas, sino la más estrecha que se haya presentado en una segunda vuelta de elección presidencial. Una vez que se produjo el preconteo, el cual nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo, es decir, ustedes saben, nuestra legislación es totalmente clara, el preconteo no es oficial, no es un resultado definitivo, ni es vinculante. Como vemos, no reconocen los resultados. Escuchemos a continuación los trucos que seguirán. Hemos hecho la siguiente precisión. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas, a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Y por lo tanto, nosotros estamos en este momento con nuestros equipos participando del escrutinio. Para claridad de en qué momento estamos de esa labor, anoche finalizó el escrutinio municipal, en el día de hoy comienza el escrutinio departamental, creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional. Esa tiene un proceso un poco más lento y eso no depende de la voluntad nuestra, sino de la llegada de las valijas diplomáticas conteniendo el material electoral. Ahora solo falta que durante el transporte de las valijas, entre comillas, se pierdan. Esperemos que todo esto no sea solo un truco para desconocer en su totalidad los resultados de las elecciones. Nosotros hemos pedido que el cotejo de ese escrutinio se haga materialmente, es decir, con los resultados y los elementos electorales materialmente en la mano, y no simplemente con las actas y los formularios E14 que están a disposición desde ya. Así que conclusión sobre este primer punto, con toda la calma, con todo el rigor y en el respeto estricto de la ley, de la Constitución y con talante democrático, estamos apelando a lo que nos faculta y nos da todo el derecho de hacer la ley, y es esperar tranquilamente el resultado de ese escrutinio, momento en el cual, verificados todos los reclamos que hayamos hecho, absueltas todas las dudas que tengamos, procederemos, como ocurre en democracia, a anunciar nuestro reconocimiento del resultado, estando todo en orden. Como lo acabamos de escuchar, esto no será un proceso rápido. Habrá mucha tensión hasta no conocer el resultado final. Esperemos que Colombia no se sumerja en un nuevo estallido social. Primer punto. Segundo punto. Entendemos que obviamente ante un resultado tan reñido como el que se ha presentado, pues obviamente luego de una campaña que ustedes vieron, tuvo distintos momentos bastante intensos, por decirlo de alguna manera, en la opinión pública haya en este momento inquietud, ansia por conocer el resultado final, y entonces
en mi condición de candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, y a que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad, de la movilización pacífica, si es que se presentan este tipo de movilizaciones, a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando, pero fundamentalmente mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad, porque ese es nuestro talante, y llamo a mis seguidores, a integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, a que mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar, pero también a los demás ciudadanos, también a los que votaron por la otra opción y en general al país en este momento, que es un momento importante de nuestra vida política. Y por último, quiero dar algunas respuestas al discurso que hizo anoche el candidato de la Espriella. El candidato de la Espriella, si ustedes lo vieron, una vez que en el fondo del escenario aparecieron escenas supremamente irrespetuosas y desobligantes con el presidente Petro, hay que decirlo, hizo un discurso que yo catalogaría de absolutamente ambiguo. Por una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la Constitución, que iba a respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías, pero a renglón seguido el señor de la Espriella hizo algunas declaraciones que, a mi modo de ver, vale la pena responder. Nos pidió al presidente Petro y a mí que alistemos valijas, maletas, no sé para qué. De aquí no nos vamos a ir. Al menos, el caso está muy claro cuál es mi comportamiento. En segundo lugar, nos dijo que, utilizando ese lenguaje metafórico y elevando un poco el tono de voz y su gesticulación, algo que es muy propio de su manera de presentarse en esta clase de eventos políticos, que, lo cito casi que textualmente, el tigre muerde duro y que puede morder todavía más fuerte. Bueno, no, a nosotros que no nos amenacen. Lo digo con toda claridad. Nosotros somos, lo dije ayer en mi intervención, un movimiento político muy numeroso. Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no nos venga a amenazar. No nos asusta ni sus rugidos ni sus alaridos. Cepeda dice que de la Espriella dio un discurso absolutamente ambiguo y con un lenguaje metafórico hace amenazas. Pero aquí vemos cómo Iván Cepeda lanza amenazas con ese mismo lenguaje metafórico que tanto critica. Tienen una larga historia de resistencias. Por supuesto, tiene de su lado a los bandidos de la primera línea. Ya hemos visto los primeros disturbios en Cali. En cambio, nosotros ayer, en mi intervención, hicimos una clara oferta de buscar, sea cual sea el escenario del escrutinio y de los resultados, un acuerdo y un diálogo nacional. Porque ante un país que está, como está el nuestro hoy, claramente dividido en dos mitades casi que idénticas y simétricas, es por lo menos torpe pensar que se puede imponer a la fuerza al otro ideas, decisiones o medidas. Entonces, esperamos que a nuestra generosa y democrática oferta de diálogo no se responda con amenazas, porque así no vamos a poder
llegar a ningún acuerdo y en nosotros va a encontrar una posición, sí, abierta al diálogo democrático, pero de ninguna manera dispuesta a permitir humillaciones, gritos o imposiciones que provengan de la soberbia de quien cree que ha tocado el cielo con las manos. No, estamos en un país democrático y lo que se impone aquí es el diálogo, la controversia, por supuesto, álgida a veces, pero en los parámetros, eso sí, de la Constitución y de la democracia. ¿Será que se cumplirá lo que dijo Gustavo Bolívar? Recordemos lo que dijo. Los petristas, ¿sabe cuántos somos? Millones. ¿Y usted cree que la gente es manca, que se va a dejar, va a esperar que vengan a... Entonces, dicho esto, a la gente que nos sigue, decirles, ayer tuvimos un resultado muy significativo, hemos obtenido por lo menos 1 millón de votos más de la elección anterior para la izquierda, somos una fuerza que tiene una bancada que es la más numerosa en el Congreso de la República hoy, tenemos movimientos sociales organizados, conscientes y movilizados en todo el país, somos una fuerza serena y con nosotros no solamente hay que contar, sino somos nosotros quienes impulsamos los cambios y la transformación social en Colombia. Así que lo decimos con toda la tranquilidad y con toda la esperanza también. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Y después de estas fuertes declaraciones, Cepeda se marcha sin aceptar ningún tipo de preguntas. Ni Gustavo Petro ni Cepeda han aceptado tampoco el conteo de votos del exterior, y Petro ha incluso tildado de fraude los resultados obtenidos en los Estados Unidos. Si quieres estar al día de esta noticia y de la actualidad política del país, suscríbete al canal.